Buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más del portal de filosofía. He estado releyendo ayer la introducción, el prólogo, mejor dicho, del libro publicado por la editorial Trota, la edición española a partir de la traducción francesa de la introducción, la famosa introducción a la lectura de Hegel de Alexandre Kojève, la edición de sus seminarios que fue posible gracias al trabajo de Raymond Queneau. Y bien, a los que me seguís aquí en Portal de Filosofía en YouTube, a veces no sois el mismo público que en otras redes sociales, por ejemplo TikTok o Instagram, pero bueno, los que me seguís en YouTube vais a tener seguramente en los próximos días pues un resumen mucho más extenso, bien en forma de directo o bien en forma de vídeo más largo. Ya lo colgaré, o al menos un adelanto, digamos, en los vídeos que voy colgando con este formato de unos 10 minutos. Bien, hoy hablaremos, sin embargo, de la recepción y del impacto que las lecciones de Kojève tuvieron en el pensamiento francés. Bien, entre 1933 y 39, Alexandre Kojève imparte en la Escuela Práctica de Estudios Avanzados de París, efectivamente, esto ya lo sabéis los que habéis seguido los últimos vídeos, unas lecciones sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Estas lecciones transforman la historia intelectual francesa del siglo XX. No son solo un comentario académico, son un acontecimiento cultural que influye decisivamente en varios movimientos filosóficos y literarios, como de hecho ya he apuntado en los anteriores vídeos. ¿Quién asistía a estas clases? Entre los asistentes se encontraban Georges Bataille, se encontraba Jacques Lacan, se encontraba el propio Raymond Queneau, se encontraba Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron y de forma indirecta también Jean-Paul Sartre. Ya sabéis que Sartre y Aron eran amigos. Algunos de ellos no siguieron todo el curso, pero todos recogieron y reelaboraron ideas clave de Kojève. Bien, el existencialismo francés bebe directamente de la interpretación de Kojève. La idea de que la autoconciencia nace en el deseo y la lucha por el reconocimiento es una de esas herencias. La importancia de la historia como proceso también y no como simple estructura. En Sartre, esta influencia se ve en El ser y la nada, la noción de que el ser humano solo se realiza a través de la mirada del otro y a través del conflicto. Bien, hablemos ahora del psicoanálisis y de Lacan. Jacques Lacan. Jacques Lacan recoge la idea del otro como mediador del deseo. El deseo deja de ser algo puramente biológico y pasa a ser estructurado por el lenguaje y por la relación con el otro, algo que Kojève ya había sugerido al hablar del deseo como deseo de deseo. Esto funda una parte esencial, digamos, del psicoanálisis estructuralista. Bien, nos vamos ya a la siguiente influencia, que es el estructuralismo. Aunque en apariencia contrario a la dialéctica, el estructuralismo recoge de Kojève la idea de que las estructuras del lenguaje, la cultura y el inconsciente están ligadas a la historia. La tensión entre la historia heredada de Hegel vía Kojève y estructura será un debate central en los años 60, esta tensión entre historia y estructura. Bien, Georges Bataille. En Bataille, la lectura de Hegel por Kojève inspira la fascinación por la negatividad, por el sacrificio y por el exceso. Para Bataille, el hombre se define más por lo que niega y destruye que por lo que construye. Kojève también influye en su reflexión sobre la muerte como experiencia límite. ¿Qué decir de Queneau, al que le hemos dedicado nada menos que un vídeo, ¿no? Queneau, editor y escritor, es quien toma notas del curso y quien las edita en forma de libro. Su interés por Kojève no es solo filosófico, busca también un lenguaje literario que recoja el movimiento dialéctico. Como resumen del impacto, podríamos decir que las lecciones de Kojève son como un cruce de caminos, conectan filosofía, psicoanálisis, política, literatura y arte. Abren la vía para repensar a Hegel desde la historia concreta, desde el deseo y desde la negatividad. Influyen directa o indirectamente en toda la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX. Como cierre, podríamos decir que sin las lecciones de Kojève es difícil explicar la forma que tomó el pensamiento francés moderno. Su Hegel
deja de ser un pensador abstracto para convertirse en el filósofo de la historia vívida, de la lucha, del deseo y del conflicto. Espero que queden claro un poco, por tanto, cuáles pueden ser las vías de influencia que ha tenido la obra de Kotcheff. Como digo ahora, amigos, ya en un nuevo vídeo me dedicaré a hablar sobre el prólogo de Manuel Jiménez en Trota. Sin embargo, os apuntaré brevemente que Jiménez Redondo destaca que las lecciones de Kotcheff no son un curso universitario al uso, son seminarios abiertos, como hemos dicho en la Escuela de Estudios Prácticos Avanzados de París, seminarios que se convierten, como hemos dicho en este vídeo, en un foco intelectual único, donde confluyen filósofos, escritores y psicoanalistas, como vemos, que después marcarán la cultura francesa. La Europa de entreguerras, sacudida por el auge del fascismo, del comunismo, es clave para entender también, como hemos visto en el vídeo que hemos dedicado al contexto histórico-político de los seminarios de Kotcheff, la lectura radicalmente política de Kotcheff que hace Hegel. Una lectura, podríamos decir, lo vamos a ver en el vídeo que estoy preparando para YouTube, completamente heterodoxa de Hegel. Es decir, Kotcheff no ofrece una lectura académica, no ofrece una lectura filológica o incluso una lectura puramente histórica, sino una lectura existencial e histórica. Retoma la fenomenología del espíritu como una obra viva que ilumina el presente, toma unas partes y desecha otras. Para Kotcheff, el centro no es la idea absoluta, sino la dialéctica del amo y el esclavo, vista como una estructura concreta de la historia y de la condición humana. Resume de la obra de Hegel, especialmente lo que sería la historia de la religión, la filosofía de la religión de Hegel, perdona. Bien, Jiménez Redondo nos explica también en el prólogo cómo estas lecciones influyen directamente en autores como los que he mencionado, como Sartre, que incorpora la dialéctica del reconocimiento, como Lacan, que se inspira en la estructura dialéctica del deseo, como Merleau-Ponty y Bataille, que comparten la atención a la historicidad. Pero más allá de las ideas concretas, Kotcheff transmite a toda una generación la urgencia de pensar la filosofía como pensamiento histórico. El prólogo subraya también que Kotcheff, lo hago todo esto, perdonad por la síntesis, porque va a necesitar muchos minutos en YouTube, integra la dialéctica hegeliana en la lucha de clases marxista. El trabajo del esclavo que transforma el mundo anticipa el sentido emancipador del trabajo de Marx, o en Marx, mejor dicho. Para Kotcheff, toma distancia, se distancia del marxismo ortodoxo, poniendo en primer plano el deseo de reconocimiento como motor de la historia. Jiménez Redondo explica también cómo Kotcheff interpreta el fin de la historia, no como desaparición del tiempo, sino como culminación del proceso por el que los hombres se reconocen mutuamente como libres. Este tema influye más tarde, y ahora hemos visto en vídeos anteriores, en autores como Francis Fukuyama con su tesis del fin de la historia y el último hombre. Lejos de ser un tratado cerrado, por lo tanto, las lecciones de Kotcheff tienen forma de comentario vivo. Su método consiste, dirá Jiménez Redondo, en leer y comentar directamente el texto de Hegel, dialogando con sus alumnos. Esto hizo que los seminarios fueran un espacio intelectual abierto, más cercano a un taller de pensamiento que a una clase magistral. El prólogo destaca que el libro de Kotcheff es más un comentario a Hegel, que un comentario a Hegel. Es una obra que transforma el modo de leer a Hegel en todo el siglo XX. Introduce una perspectiva histórica y existencial que marca el existencialismo y el estructuralismo y más allá de ellos. Jiménez Redondo señala que el valor del texto reside tanto en su lectura original de Hegel, por lo tanto, como en el efecto transformador que tuvo sobre toda una generación. La lectura de Kotcheff sigue siendo hoy imprescindible para comprender no solo a Hegel, sino la filosofía francesa contemporánea y el debate sobre la historia, el reconocimiento y la libertad. Un prólogo que sitúa, por lo tanto, a Kotcheff como un lector que hizo de Hegel un pensador político y existencial, explica cómo su método centrado en la dialéctica del amo y el esclavo y el fin de la historia marca a toda una generación y por qué su lectura sigue siendo influyente aún todavía hoy. Valga este breve apunte que hemos hecho del prólogo, que va a merecer un capítulo aparte en un vídeo que voy a publicar próximamente en YouTube. Estáis invitados. Portal de Filosofía, podéis suscribiros, os espero.